Bueno, se ha montado un revuelo tremendo en Internet estos días. Uf, y tanto. La noticia de que ChatGPT va a empezar a incluir publicidad ha caído, ¿eh? Como una bomba. Y hay muchísima gente que está entre sorprendida e indignada. Sí, la reacción general ha sido de sorpresa total, casi como si fuera una traición, ¿no? Para muchos de sus usuarios más fieles. Justo. Comentarios del tipo, se acabó lo bueno, o ¿cómo se atreven? Pero hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Exacto. Tenemos sobre la mesa un artículo de opinión que nada totalmente a contracorriente de todo este ruido. El autor, en lugar de escandalizarse, viene a decir algo como, a ver, ¿de verdad a alguien le sorprende esto? Era lo más predecible del mundo. Así que nuestra misión hoy es meternos de lleno en sus argumentos, desmenuzarlos un poco y entender por qué él lo ve como una evolución lógica y no como el apocalipsis. Claro. La idea es aparcar por un momento el juicio rápido, el me gusta o no me gusta, para analizar la perspectiva de que esto era simple y llanamente inevitable. Eso es. La pregunta que plantea no es si la publicidad es buena o mala, sino qué hay detrás y sobre todo cuáles son las preguntas que de verdad deberíamos estar haciéndonos. Entender el porqué de fondo y, muy importante, el cómo se plantea. Pues vamos al lío. La idea principal del autor para empezar es esa. Le choca la sorpresa general. Le extraña, sí. Y lo argumenta con un dato que a menudo se nos pasa por alto, el coste absolutamente demencial de mantener una herramienta como ChatGPT funcionando. ¿Es que no es una simple app? Para nada. El texto lo detalla muy bien. Habla de infraestructura, computación, talento, energía. Y una carrera constante por mejorar modelos. Es que no es algo estático. Son costes gigantescos. Y no solo gigantescos, sino que crecen de forma exponencial. No es una inversión que haces una vez y te olvidas. Claro. Esa carrera por mejorar significa quemar recursos a una velocidad de vértigo. El autor nos pide que miremos detrás de la pantalla, que pensemos en los miles de servidores. En los ingenieros mejor pagados del mundo. Y en la factura de la luz que debe generar cada vez que le pedimos que nos escriba un poema. Es una locura. Es que es una cantidad de dinero que marea. Y claro, si lo piensas, esto no es nuevo, ¿no? Para nada. Me pregunto si el autor menciona cómo hemos llegado hasta aquí, porque parece que nos hemos acostumbrado a que Internet sea gratis y de gratis tiene poco. Totalmente. Y ahí es donde el artículo introduce el modelo histórico. Señala que la publicidad ha sido, desde el principio, el gran motor. Lo que él llama la democratización de la tecnología. O sea que herramientas potentísimas lleguen a millones de personas sin que tengan que pagar directamente por ellas. O pagando muy poco, exacto. Los ejemplos que da son los que usamos cada santo día. Google, las redes sociales, los buscadores, las plataformas de vídeo. Entiendo el punto, el buscador, las redes. ¿Pero es la misma liga? Buena pregunta. Es que Google te encuentra una página web, Instagram te enseña fotos, ChatGPT razona, crea, mantiene conversaciones complejas. ¿De verdad el mismo modelo de negocio publicitario sirve para algo tan distinto? Las facturas. El autor usa una metáfora que tiene mucha miga. ¿Cuál? Dice, democratizar la tecnología no significa que no cueste dinero. Significa que alguien tiene que pagar la fiesta. Y hasta ahora, quien ha pagado la fiesta casi siempre ha sido la publicidad. Justo. Es una visión muy pragmática, quizá demasiado, pero insiste en que no podemos juzgar a OpenAI como si fuera una ONG. Claro, es que no lo es. Cito textualmente. No estamos hablando de una organización sin ánimo de lucro, estamos hablando de una compañía que necesita hacer negocio para seguir existiendo, innovando y compitiendo. Al final, la poesía está muy bien, pero las facturas hay que pagarlas. Pues sí. Y necesitan un modelo que escale. Las suscripciones son una fuente de ingresos vital, pero por sí solas difícilmente pueden sostener el crecimiento. Y sobre todo el coste de mantener una versión gratuita de alta calidad, ¿no? Exacto. Y esa versión gratuita es su principal puerta de entrada, lo que les permite seguir siendo relevantes frente a la competencia de Google, Meta y compañía. Sin ella, pierden la partida de la escala. Vale, aceptemos la premisa, por un momento. Es un negocio, tiene que ganar dinero. La siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo? ¿Cómo van a ser esos anuncios? Porque el pánico de todo el mundo, y el mío también, es que ChatGPT se convierta de repente en una teletienda que te interrumpe mientras intentas escribir un email importante. Para venderte un robot de cocina. Eso. Es el miedo lógico. La imagen que nos viene a la cabeza es el pop-up invasivo o el banner parpadeante que te tapa lo que intentas leer.
Totalmente. Pero el autor se detiene a aclarar cómo se supone que va a funcionar. Y suena bien sobre el papel, aunque ya veremos. A ver. Según el texto, la publicidad no interrumpe la conversación. Segundo, y esto es fundamental, no cambia las respuestas del chat. Ujú. Tercero, aparece al final del contenido y siempre identificada como publicidad. Y cuarto, se limita a los planes gratuitos. O sea, si pagas tu suscripción, no ves ni un anuncio. Exacto. Si lo analizamos fríamente, el modelo no es ninguna revolución. De hecho, el autor lo describe como exactamente el mismo modelo que hemos visto repetirse una y otra vez. Es un formato freemium de manual, ¿vamos? De libro, sí. Un momento. Compararlo con Spotify o YouTube, que es lo que todo el mundo hace, ¿no es simplificar demasiado? ¿En qué sentido? Yo a Spotify le pido canciones. No le cuento mis problemas laborales o mis dudas sobre una enfermedad. La naturaleza de la información que le damos a la herramienta cambia por completo las reglas de ese trueque, ¿no crees? Es una objeción muy, muy importante, y creo que es el verdadero núcleo del debate. El autor usa la comparación con Spotify para describir la mecánica del modelo de negocio, que es idéntica. Ya. Gratis con anuncios, de pago sin ellos. Exacto. Pero tienes toda la razón en que la naturaleza de la interacción es radicalmente diferente, y es precisamente ahí donde el artículo dice que deberíamos centrar toda nuestra atención. Es que el trueque es mucho más delicado. Muchísimo más. Porque, a ver, los anuncios de Spotify, pues a veces te pillan en el peor momento, ¿no? Sí, sin duda. Estás concentrado escribiendo algo importante con música de fondo y ¡zas! Un anuncio a todo volumen sobre seguros de coche. Sí, rompe toda la concentración. Me pregunto si los anuncios de ChatGPT serán igual de inoportunos o si el contexto los hará aún más extraños. Precisamente, el autor subraya que aclarar esa mecánica es importante para calmar el miedo a la invasión, para dejar claro que no van a meter anuncios en mitad de una respuesta. Pero una vez superado ese susto inicial, Empieza el debate de verdad. justo, no están inventando una fórmula de negocio, están aplicando una ya conocida a un territorio completamente nuevo. Y mucho más personal. Vale. Aquí es donde creo que el autor da en el clavo, porque el problema no es el anuncio del seguro de coche, es por qué me sale a mí precisamente ese anuncio. Ajá. El autor dice que el problema nunca ha sido la publicidad en sí, sino la mala publicidad. La que es opaca, la que se alimenta de nuestros datos sin que sepamos cómo. Y ahí es donde la cosa con ChatGPT se pone peliaguda. Mucho. Lo fascinante aquí, y el texto lo recalca con mucha fuerza, es la naturaleza de los datos. El autor traza una distinción que es la clave de todo. Y cito porque la frase es demoledora. A ver, No son likes, ni clics, ni cookies, son conversaciones, intención, contexto, afinidad. es que el salto es brutal. No es que le des a me gusta la foto de un coche. No. Es que puedes estar pidiéndole a la IA que te ayude a redactar un plan de negocio, a preparar una conversación difícil con tu pareja. O entender un diagnóstico médico. Claro. El artículo lo dice claro. Las conversaciones a veces son profesionales, a veces personales y a veces íntimas incluso. Y este es el verdadero debate. OpenAI insiste en que no venderá datos ni compartirá las conversaciones con los anunciantes. Pero Pero, el autor deja sobre la mesa las preguntas que todos deberíamos hacernos. Por ejemplo, ¿qué significa exactamente publicidad contextual? ¿Hasta dónde llega ese contexto? claro, es que esa palabra es un cajón desastre. Yo me lo imagino en la práctica. Si le pido a ChatGPT que me ayude a escribir un email para romper con mi pareja, Ujú. me va a salir un anuncio de singles en tu ciudad. Técnicamente no ha usado mi nombre, pero ha usado una intención muy, muy íntima. ¿Dónde está la línea? Es que da un poco de yuyu, ¿no? Exactamente. O si estás usando la IA para explorar opciones para tratar tu ansiedad, empezarás a ver anuncios de clínicas de salud mental. Uf. El autor plantea otra pregunta con mucha amiga. ¿Qué significa en la práctica usar la intención sin usar datos personales? ¿Cómo se separa una cosa de la otra? Es que es casi imposible. Son preguntas para las que no hay respuestas fáciles. Y el autor concluye esta sección con una frase lapidaria, porque aquí la confianza lo es todo. El autor dice que esa confianza, una vez perdida, es casi imposible de recuperar. Y tiendo a estar de acuerdo, pero ¿somos los usuarios tan tajantes? Es un buen punto. ¿Hemos perdonado escándalos de datos masivos a otras plataformas una y otra vez? ¿Por qué iba a ser OpenAI diferente? ¿No tenemos un poco de memoria de pez para estas cosas cuando la herramienta es útil? Es un punto cínico pero realista, sí. La historia nos demuestra que la utilidad a menudo le gana la partida a la privacidad.
Sin embargo, el autor sugiere que la naturaleza de la interacción con una IA conversacional es tan personal que podría cambiar esa dinámica. ¿Crees? No es lo mismo que te roben datos de navegación que sentir que tu confidente digital te está escuchando para venderte algo. La sensación de vulnerabilidad es mayor. Es más directo, sí. Perder la confianza aquí podría no ser como en otras redes, podría ser un golpe definitivo a la relación del usuario con la herramienta. A pesar de todas estas dudas, que son muy legítimas, el autor reconoce algo que ve como positivo en cómo OpenAI está comunicando este cambio. Ah, sí. Dice que, a diferencia de otras veces en el sector, lo están planteando con un discurso bastante más claro de lo habitual. Sí, destaca ese aparente esfuerzo por la transparencia desde el minuto cero. Valora que no haya letra pequeña escondida, que se marquen límites explícitos desde el principio, como la exclusión de temas sensibles para la publicidad contextual. Lo cual, si lo piensas, es bastante triste, ¿no? ¿El qué? Que la honestidad básica y no esconder las cosas sea algo a destacar, dice mucho del listón que tenemos en la industria tecnológica. Cierto. Pero esto conecta directamente con la tesis principal del autor. Para él, que llegue la publicidad no es una traición. ¿Y qué es entonces? Todo lo contrario, una señal de madurez. O sea que según el autor, que nos metan anuncios no es que nos estén vendiendo, sino que la cosa va en serio. Me cuesta un poco verlo como algo positivo. Explícamelo mejor. Lo argumenta diciendo que es el momento en que una tecnología deja de ser un experimento de laboratorio o un producto para early adopters Y se convierte... en infraestructura cotidiana. Pasa de ser un juguete tecnológico a ser una herramienta tan fundamental como el correo electrónico o un buscador. Entiendo. Y cuando algo se convierte en infraestructura para millones de personas, necesita modelos de negocios sólidos y predecibles para poder mantenerse y seguir mejorando. Y la publicidad es la señal de que ha cruzado ese umbral. Exactamente. Entiendo la lógica. Es el paso de proyecto de investigación a servicio masivo global como el agua o la luz, que también se pagan. Y eso implica enfrentarse a los problemas del mundo real. Como pagar las facturas. Pero eso hace que la conclusión del autor sea todavía más importante. Exactamente. Por eso cierra esta parte con una reflexión muy potente. Dice, lo peligroso no es monetizarla, lo peligroso es hacerlo mal. Mal, sin control, sin ética. Y sin dar al usuario capacidad real de decisión. El foco del peligro no está en el qué se hace, sino en el cómo se ejecuta. Entonces, si recogemos todo lo que hemos analizado, el valor de este artículo es que nos obliga a cambiar el marco de la conversación. Totalmente. El debate en la calle y en redes parece atascado en un simple y un poco infantil anuncios sí o anuncios no. Un debate binario que, según el autor, se pierde lo más importante, nos distrae. Sí, porque su propuesta es que las preguntas correctas son otras y creo que vale la pena enumerarlas. Adelante. No es si debe haber anuncios, sino qué tipo de anuncios. ¿Con qué datos se van a generar? ¿Con qué transparencia se va a hacer? Y la que para mí es la madre de todas las preguntas. ¿Con qué control real para el usuario? Esa última es la pieza angular, la capacidad de decisión. Y no una falsa sensación de control enterrada en 20 submenús, sino un poder genuino y comprensible. Para decidir qué se comparte y para entender las consecuencias. Ahí es donde se va a jugar la partida de la confianza en los próximos años. Me parece un resumen perfecto del argumento. Nos saca del ruido y nos obliga a pensar en lo que de verdad importa a largo plazo. Y para terminar, el autor nos deja con una idea final, una reflexión que es a la vez provocadora y muy abierta. Él parte de la base de que la esencia de la IA es acercar la tecnología al mundo, no alejarnos de ella. Sí, una visión bastante optimista. La idea de que sea una tecnología más humana, más accesible a través del lenguaje natural. Eso es. Y partiendo de esa premisa, el artículo nos lanza una pregunta al aire. Una que el propio autor reconoce que daría para otro artículo. ¿Y cuál es? La pregunta es, ¿de qué maneras podría un modelo de negocio, sea publicitario o de otro tipo, acercar o, por el contrario, alejar esta tecnología de las personas? Es una pregunta excelente para terminar. ¿Verdad? Porque te obliga a pensar en el impacto final de estas decisiones de negocio. Un modelo publicitario mal hecho, opaco, invasivo. Como el que nos imaginábamos al principio. Claramente alejaría la tecnología de la gente, generaría rechazo, desconfianza, la convertiría en algo hostil. Sin duda. Pero la otra cara de la moneda, que es la que el autor nos invita a explorar, es si un modelo bien hecho, respetuoso, útil, transparente, podría hacerla todavía más accesible para millones de personas que no pueden pagar una suscripción. Si un buen modelo de negocio podría, paradójicamente, ser la herramienta que más la acerque al mundo.
Es un dilema muy interesante. La forma en que se resuelva ese dilema entre negocio, utilidad y confianza definirá no solo el futuro de ChatGPT, sino probablemente el de toda esta nueva era de la inteligencia artificial. Pues sí, es una pregunta con la que desde luego vale la pena quedarse pensando.